Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a este nuevo video, donde compartiremos alguna información importante. Siempre relacionada con la temática, pero además relacionada con los videos anteriores que les he venido mostrando. En un video anterior pues les mostramos cómo es las partes del ojo, su funcionamiento, pero no hay muchísimo más que descubrir, muchísimo más que investigar, sobre todo en este tema, ¿no? En este video básicamente quisiera mostrarles dos definiciones importantes también, sí, que es lo que tiene que ver con agudeza y con campo visual, y entraremos ya a todo lo que tiene que ver con la discapacidad visual como tal, qué es, cómo está, a qué se debe, etcétera, etcétera, y todos estos factores muy importantes. Como siempre, es un gusto para mí poder compartir esta información con ustedes y poder aportar a su formación profesional con un pequeño grano de arena para todos ustedes. Es importante también que podamos revisar nuestra plataforma, ¿sí? Yo voy a empezar la clase desde ahí para que ustedes puedan ver que los documentos que yo les comparto, que yo manejo, pues también están puestos ahí para que ustedes puedan revisarlos, bueno, corroborar, identificar y tener también sus criterios sobre toda la información que estamos compartiendo. Procedemos a compartir ahora y ok, esta es nuestra unidad que ya la hemos estado observando, que ya lo hemos estado mirando. Como digo, en esta unidad sobre todo vamos a entender la etiología, el funcionamiento de nuestros ojos y sobre todo del sentido de la vista, que vamos a revisarlo en este video. Estas son algunas de las informaciones que en estos momentos yo he compartido con todos ustedes y que es importante que ustedes lo puedan saber. Vamos a descargar entonces este documento que habla de discapacidad visual y de cómo va y cómo está referenciado. Permítanme. Perfecto. Quiero llegar exacto. Bueno, este es nuestro texto. Miren la importancia de este documento. Después te voy a entender, bueno, primero la inclusión educativa de personas con esta condición, con problemas visuales, con discapacidad visual, con baja visión. Y en este documento vamos a encontrar diferentes estrategias para poder abordar, que es la discapacidad auditiva, el sentido de la vista, el significado de discapacidad visual, causas de discapacidad visual, tipos de discapacidad visual, detección es muy importante, y sobre todo los cuidados. En esta parte, justo aquí, en esta parte, en la detección, ustedes van a ver cómo probablemente nosotros estamos muy expuestos a el tema de la situación visual. Cosas cotidianas como por ejemplo el uso del celular, cosas cotidianas como la exposición visual o la contaminación visual que existe en las ciudades. Cómo esto puede hacer que cualquiera de nosotros en un 90% vamos a tener muy pronto que quizás usar lentes, por ejemplo. Entonces hay muchos ejemplos aquí que yo quisiera igual comentarlos con todos y con todas. Bien, esto tiene que ver con la inclusión educativa y aquí está la discapacidad visual. Queremos hacer una definición de discapacidad visual, y es la condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es la que en un sentido regular nos permite identificar en la distancia objetos al mismo tiempo. Ok, entonces, si bien es cierto, como les decía antes, mis ojos son los que ven o el instrumento, pero es mi cerebro el que determina, ¿sí? Toda esta condición visual, si un objeto está lejos, si un objeto está cerca, ¿sí? Gustos, ¿sí? Gustos, por ejemplo, en la propia comida, ¿no? Bueno, la comida entra por los ojos, suelen decir, sí, pero solo entra nomás como objeto. Es nuestro cerebro el que determina si es agradable, si no es agradable, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan tenerlo. Bajo esto hay algunos temas que yo en la clase posterior les quiero ver, pero sobre todo quiero que ustedes entiendan aquí dos definiciones. Definiciones muy importantes que ustedes pueden ver. ¿Qué es la agudeza visual? ¿Qué es y cómo se da la agudeza visual? Quiero también compartirles otra imagen acá. Sí, la discapacidad visual
es una condición. Yo quiero que ustedes también y todos nosotros empecemos a ver a la discapacidad visual, a la discapacidad auditiva, a la discapacidad intelectual, psicosocial, trastornos mentales, como una condición del ser humano, ¿sí? No como una condición, ¿sí?, de discapacidad. Es decir, no podemos negar la condición de tener discapacidad visual o de ser sordo o de tener discapacidad intelectual o tener síndrome de Down. Eso no lo podemos negar, si bien es cierto, eso está ahí. Yo no le estoy diciendo que neguemos esta situación, sino que nosotros tengamos una visión socioantropológica de las personas. Es decir, antes de tener cualquier condición, primero somos seres humanos. Y bajo ese criterio es como nosotros tenemos que ver a las personas. Entonces, como dice aquí la definición, es una condición, no enfermedad, lo estamos aclarando acá, que afecta directamente la percepción de las imágenes de forma parcial o total. ¿Sí? Es decir, mi afectación puede ser de forma parcial o puede total. Además puede ser de forma gradual, es decir, puede ir aumentando, ¿sí?, con el pasar de los años. Permite identificar objetos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se puede obtener una discapacidad visual? Una discapacidad visual se puede obtener en cualquier etapa de nuestra vida o en cualquier momento de nuestra vida. Como yo siempre les menciono en las clases, es importante que ustedes puedan guardar estos conceptos, sobre todo estas palabras de aquí: prenatal, perinatal y postnatal, que se las estoy señalando en estos momentos. ¿Por qué es importante? Porque estas palabras se van a repetir en otras discapacidades y en otras condiciones y en diferentes tipos y momentos. Entonces, en muchos de los casos, algunas definiciones se pueden lograr a entender gracias a estos conceptos preestablecidos, como prenatal. ¿Qué significa prenatal? Antes de nacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se puede obtener una discapacidad visual? En tres momentos. La primera es previas al nacimiento o antes de nacer, como decía. Esto es prenatal, antes de nacer. Y se trata de una limitación visual hereditaria o congénita. Sí, cuando tenemos nosotros ya alguna de estas condiciones o un niño nace ya con discapacidad visual, pues definitivamente en la mayoría de los casos, 95-99% se produce por un tema hereditario o congénito. Es decir, alguna malformación, sobre todo en el cromosoma que origina el tema de la visión, que ya después vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema también. Luego viene otro momento de adquisición de la condición de discapacidad visual, que es el momento perinatal. Perinatal se trata de cuando se adquiere al momento de nacer. Siempre recomiendo que podamos buscar bien nuestros médicos para el momento de nacer, organizar bien el parto, determinar bien cuáles son los momentos, las circunstancias, las necesidades que nosotros vamos a tener para poderlas solventar a tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque lastimosamente muchas condiciones de discapacidad visual se dan también en este periodo, en la parte prenatal. Sobre todo por la falta de oxígeno al cerebro, sí, sobre todo por la falta de oxígeno al cerebro. Es ahí cuando se produce, sí, una discapacidad visual o una discapacidad auditiva a través, sobre todo, del nervio, en este caso visual. La falta de oxígeno al cerebro, hipopsia, anopsia cerebral, hace que los nervios, tanto visual como auditivo, o en términos un poquito más entendibles de alguna manera, o los cables que conectan nuestros ojos con nuestro cerebro, eso se llama nervio visual. También tenemos otro que es el que va de la oreja hacia el cerebro, ese se llama nervio auditivo. Cualquiera de estos dos, cuando se ve sobrecalentado, por poner un ejemplo un poco más claro, es decir, cuando les falta oxígeno al momento de nacer, tiende a romperse. Hablando un poco más también, si se quieren, más entendibles, como hacer un cortocircuito, cuando el cable hay mucha corriente, yo qué sé, entonces ahí se puede producir en esto. Entonces es muy importante también que nosotros podamos ver estos factores para que nosotros podamos entender de alguna manera. Y luego tenemos las pérdidas postnatales o las discapacidades que se producen postnatal. Quiere decir cuando después
de nacer, en cualquier etapa o parte de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida, como menciona el texto, se puede adquirir. Puede adquirirse por un traumatismo, esto se refiere a algún golpe, caída. Hay muchas pérdidas visuales unilaterales, sobre todo, o sea, a veces pierdo solamente este ojo y no pierdo el de acá, o al revés, cuando por ejemplo a través de juegos los niños, las niñas, directa e indirectamente, con culpa o sin culpa, se lanzan piedras, por ejemplo. Entonces dos niños están jugando y se lanzan piedras, el otro niño sin querer no se da cuenta, que conozco por lo menos uno o dos casos que efectivamente tienen esa condición de discapacidad de una parte del ojo. Entonces cae la piedra directamente al ojo por cosas de la vida, y ese ojo pues lastimosamente se ve afectado en mucha condición. Entonces ahí tiene por ejemplo una pérdida del campo visual, obviamente también de la agudeza visual, que ya les voy a hablar más adelante de lo que se trata. Entonces traumatismo, golpes, caídas, objetos que llegan a nosotros, etc. Enfermedad. Algunas pérdidas auditivas, visuales, perdón, se producen también por enfermedad. Enfermedades como diabetes, ¿sí? Diabetes produce la pérdida de la visión paulatinamente. No a todos los casos, obviamente no en todos los casos, pero en algunos casos sí se encuentra relacionado, por ejemplo, el tema de la diabetes con las pérdidas visuales. Y finalmente con la vejez. Todo nuestro cuerpo nace, desarrolla un proceso, evoluciona, crece, se desarrolla, ¿sí? Llega a una cúspide, si se quiere, a un umbral, y a partir de ahí empezamos a bajar. Es decir, con los años nuestros ojos no van a ver bien como cuando tenemos 15, 20, 25 o 30, sino que ya cuando tengamos, 50, 60, 70, 80 años, a partir de ahí, pues cada vez vamos a tener un poquito más de pérdida. Obviamente no en todos los casos es igual, no en todos los casos sucede lo mismo, pero sí es importante que podamos conocer el uso de lentes, de ayudas técnicas, por ejemplo, posteriormente nos ayudará a un poco mejorar esta condición, pero el órgano como tal por siempre se ve afectado. Entonces, estimados estudiantes, es importante que ustedes puedan conocer sobre todo estos tres momentos de pérdida: el prenatal, el perinatal y el postnatal, que sin duda pues nos afectan en nuestra condición de salud, y en este caso en nuestra condición de discapacidad o afectación visual. Listo, continuemos un poco más. La discapacidad visual se define con base en dos cosas: la agudeza visual y el campo visual. ¿Okay? A ver, aquí hay dos términos que son muy importantes y que seguramente lo vamos a empezar a nombrar a partir de ahora, y que seguramente también estarán en sus evaluaciones, que ustedes podamos conocer y que agudeza visual y campo visual. En nuestra clase que vamos a tener posteriormente, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, ¿sí?, con ustedes sobre estas dos condiciones. Entonces, un poco les he puesto estas definiciones un poco más, si se quiere, más ajustadas, más entendibles, para que ustedes puedan saber qué es agudeza visual. Agudeza visual es todo lo que nosotros podamos percibir con claridad y nitidez: la forma, la figura y los objetos. Si ustedes pueden hacer la práctica ahora, toman asiento en el lugar que esté y alcanzan a mirar a lo más lejos posible, esa es su agudeza visual. Es decir, usted alcanza a ver, bueno, la estructura o algo que esté a distancia, algunos metros, que estén algunos metros, y que ustedes lo puedan observar. Entonces, agudeza visual es mi capacidad que yo tengo para distinguir objetos, ¿sí?, de forma clara y nítida, ¿sí? Esa es mi agudeza visual, ¿sí? Mi agudeza visual, es decir, hasta dónde yo puedo llegar a observar los objetos cercanos, lejanos, ¿sí? Porque esto también tiene mucho que ver con el tema. Entonces, agudeza visual es eso: la necesidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a determinada distancia. Campo visual. Quisiera referirme a esta imagen aquí, que ustedes ven aquí, miren, campo visual, ¿sí? Como les decía, en la clase quizás vamos a hacer otros ejercicios que nos ayudarán a entender un poco más esto.
Campo visual es la capacidad que yo tengo para mirar a mi entorno. Fíjense un poco más, una definición sencilla si se puede dar, ¿no? Entonces, miren, yo por ejemplo ahora estoy mirando la pantalla, pero estoy viendo que a mi lado derecho tengo, por ejemplo, una impresora. No estoy mirando a la impresora como tal, pero como decimos comúnmente, con el rabito del ojo, ¿sí?, puedo identificar que acá está un objeto, sin necesidad de voltear, ¿sí? Y a mi lado izquierdo puedo identificar que hay un monitor, unas cámaras ahí mostrando unos videos, ¿sí? Entonces no estoy volteando hacia mi izquierda o hacia mi derecha, sino que con mi visión de frente, pues yo puedo observar este campo. Este campo visual tiene también algunas subdivisiones o divisiones. Tenemos lo que es vista central, ¿sí? Mire, vista central, es decir, yo estoy mirando al frente, pero también tenemos vista periférica, es decir, yo alcanzo a mirar, ¿sí?, los objetos acá. Si giro, obviamente mi periferia ya está más acá. Si estoy aquí, ya está un poco más al televisor, si se quiere, ¿no? Entonces, si yo empiezo a mirar, empiezo a ver todo lo que tiene que ver con la agudeza y el campo visual. Estos dos conceptos son muy importantes e imprescindibles que nosotros los podamos saber, porque a partir de aquí, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la miopía? ¿Sí? La miopía se ve afectada quizás un poco más la agudeza visual, ¿sí?, porque la miopía tiene que ver mucho con la dificultad de poder ver los objetos, ¿sí?, que puede ver los objetos de manera lejana, ¿ok? Entonces ahí se ven afectadas, por ejemplo, algunas condiciones y algunos temas. El estrabismo, por ejemplo, ¿sí?, hace que se vea afectado un poco más de alguna manera mi campo visual, ¿sí?, porque tengo que hacer algunos temas ahí. Entonces estas dos temáticas son muy importantes. Hay un test que no sé si está aquí, hay un test que valora esto. Es este test que ustedes ven aquí, esta imagen que ustedes ven con estas letras, ¿sí? Esto se llama el famoso test de Snellen, ¿sí? Test de Snellen. El test de Snellen es uno de los, seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho este test, a veces nos hacen para ver nuestra agudeza, nuestro campo visual, efectivamente, pero además nos suelen hacer para temas de, por ejemplo, no vamos a obtener algún documento como una licencia de conducir, en estos exámenes psicosensométricos que nos suelen hacer. Entonces ahí en algunas ocasiones también nos hacen algunas pequeñas, grandes pruebas de estos test, para que nosotros podamos tener alguna idea de sobre qué viene o sobre qué está esto. Entonces vamos a hacer también nosotros una tareita con el test de Snellen, pero bueno, yo ya les voy a explicar en las clases posteriores. Hay algunos animales que tienen la agudeza y el campo visual muy, pero muy desarrollados, ¿sí? Por ejemplo, hay animales como el guepardo, como el águila. El águila en tiene una agudeza visual que es capaz de distinguir una presa a 5, 10, 20 kilómetros, bueno, no lo sé, 10 kilómetros de altura, ¿sí?, o a muchos metros de distancia, es capaz de ver algo acá abajo, lo que nosotros, por ejemplo, no podríamos ver. Animales como el búho, por ejemplo, tienen un campo visual que es de más de 180, 300 grados. Entonces, para que ustedes puedan más o menos entender, hay animales también, por ejemplo, que pueden tener una gran visión bajo el agua, como el pulpo, por ejemplo, porque sí, que ustedes pueden desarrollar. Y otros animales que ven muchísimos colores, ¿no? Entonces, me parece que aquí está el colibrí, que tiene algunos de estos criterios que ustedes puedan entender. Entonces, fíjense cómo, ¿sí?, la naturaleza humana nos da agudeza y campo visual a algunos animales a manera de sobrevivir y vivir, porque sin eso no podría cazar, no podría estar atento, no podría defenderse. Y a nosotros, si bien es cierto que nos dio lo que nos dio, pero además nos dio el sentido de la visión, es decir, un cerebro para poder analizar, interpretar, valorar todas las cosas que nosotros estamos observando y que vemos día a día. Eso en relación a estas dos temáticas, agudeza visual, campo visual, es importante que ustedes también la puedan saber. Algunas características de la discapacidad visual, pues la disminución del campo visual central, ¿sí?, campo visual central y campo visual periférico. Acuérdense, campo visual central y campo visual periférico, relacionadas con patologías de la mácula por la edad. La mácula es uno de los
parte del órgano, parte de las funciones que tiene que está en el ojo. La retina o el deterioro crónico de la visión. Disminución del campo visual periférico, eso también son algunas características, es decir, de este lado no ven. Quizás hay unas personas que pueden ver más de frente, pero del campo visual periférico no se puede mirar, lo que les mencionaba antes. Patologías progresivas del nervio óptico, como el nervio óptico es como les digo el cablecito que lleva la información al cerebro. Visión borrosa de las formas. A ver, la visión borrosa tiene que ver muchos factores. Uno son nuestros propios ojos como tal, pero a veces también suele por debilitamiento cerebral, por estrés, ¿sí? Por parálisis cerebral, por parálisis facial. Entonces, antes de ocurrir, suele suceder lo que antes de ocurrir una parálisis, de repente usted está viendo bien, pero de repente algo sucede y de repente dice, oye, no sé qué me pasa, no estoy viendo bien. Son como ciertas alarmas que te producen estas cosas. Visión borrosa también se puede dar por patologías. Una de las patologías pues son los triglicéridos, colesterol, ¿sí? Que cuando estos niveles están muy altos, ¿sí? Tienen, no en todos los casos, pero es importante que lo podamos conocer, que a veces se produce en determinados momentos, tampoco es permanente. De repente unos minutos usted está con visión borrosa y luego se le pasa. Quiere decir que los triglicéridos los tenía altos y luego como que se regularon o se normalizaron. Por eso es importante que nosotros sepamos bien el diagnóstico para luego poder atender a. Les decía también que algún tipo de diabetes también produce, entonces lo que tenemos que, en el caso del colesterol, en el caso de enfermedades como la diabetes, no hacerle mucho a nuestros ojos, sino más bien tratar de reducir o cuidar estas enfermedades que son las que están produciendo pues esta situación. Cristalino opaco, bueno, cataratas, que lo vamos a ver más adelante, ceguera. Hay personas que perciben luces, pero no logran distinguir qué es, ¿ok? Entonces, eso es ceguera un poco más leve, más parcial. Y ceguera total, los órganos de la visión no son capaces de captar la luz, impidiendo el ambiente que le rodea. Desarrolla otras habilidades sensoriales en compensación. El ser humano es una de las máquinas perfectas, digo yo, y que siempre se adapta. Una de las cosas más fuertes es que los seres humanos no sobreviven más fuertes, sino que el mejor se adapta a las circunstancias. Y cuando suceden estas condiciones de pérdida de cualquier tipo, auditiva, visual sobre todo, se desarrolla otro sentido. Por ejemplo, si yo tengo una pérdida visual, mi vista se desarrolla muchísimo. Si es al revés, si yo tengo una pérdida visual, mis oídos o el sentido del oído pues se desarrollan muchísimo más y adquieren otras habilidades en compensación, como está mencionando el texto. Tipos de discapacidades visuales. Hay discapacidad profunda, y aquí por ejemplo algunas definiciones o características básicas. No puede realizar algunas tareas de tipos visuales. Aquí sí hay que hacer algunos ajustes. Distancia de lectura es muy corta, es decir, ya una persona, normalmente muchos niños que hacen esto, ¿no? Se llevan el cuaderno a sus ojos para poder distinguir. Severa, realiza tareas visuales con inactitud o no las realiza bien, requiere tiempo para ejecutar la tarea, ayudas, lupas, lentes, cuadernos, etcétera, etcétera. Moderada, efectúa tarea con el apoyo de lentes, iluminación similares, etcétera, etcétera. Distancia de lectura 10-15 centímetros. Y hay aquí algunos criterios o algunas de las técnicas que se pueden utilizar para apoyar a estas personas. Una de ellas es, primero, ser consciente del entorno y las personas que le rodean. Nosotros conocemos a una persona con discapacidad, por ejemplo, en nuestro centro educativo, es importante que le hagamos, por ejemplo, un recorrido, llamo yo un city school, el city school, es decir, y llevarlos a los lugares de su escuela para que él pueda identificar, sobre todo en los primeros años, los primeros días de su llegada, ¿no? Para que él pueda conocer las oficinas, aulas, salones, timbres, salidas de emergencia, canchas, baños, de tal manera que él se pueda generar una visión de dónde está en cada cosa. Y así su cerebro adquiere ese conocimiento que a través de sus ojos quizás no les puede llegar. ¿A qué me refiero con esto? Si podemos hacer un ejercicio, una práctica, y ustedes, por ejemplo, se va la luz en su casa, su cerebro ya recuerda, ya sabe dónde está ubicado cada lugar.
Entonces, digamos que usted está en la habitación de sus padres, por poner un ejemplo. Se va la luz ahí y necesita movilizarse a la habitación suya. Aunque no haya luz, su cerebro ya conoce previamente por dónde tiene que caminar. Obviamente no lo va a hacer con una exactitud tampoco, pero por lo general usted va a llegar. Si necesita movilizarse en ese mismo momento que se va la luz y no hay nada encendido, necesita movilizarse al baño, por ejemplo, ya usted sabe. O por ejemplo, si necesita encontrar algo, a veces cuando se va la luz, ¿dónde están las velas? ¿Dónde están los fósforos? Un poco para poder encender o para poner algo de luz. Entonces, es su cerebro el que recuerda. Si sucede en la práctica, por ejemplo, que usted se moviliza a una casa de alguna persona que es desconocida, que usted nunca ha estado en esa casa, va a ver cómo cuando se vaya la luz y se quiera movilizar a los mismos lugares, al cuarto de alguna persona, o a la cocina, o al baño, su cerebro, como no tiene esa información previa, no va a saber qué hacer y va a estar perdido. Sí, y va a estar perdido. Entonces, obviamente que dando indicaciones, mira, 2 pasos, 3 pasos a la izquierda, 4 a la derecha, se puede llegar, pero va a resultar muy complejo. Pero, por eso hay que ser conscientes del entorno y de las personas que le rodean en este caso. ¿Okay? Bueno, mostrar el respeto absoluto ante todo, que eso también es muy importante para que ustedes puedan, sobre todo, valorar y tener una visión un poco más, si se quiere, más, como les decía, socioantropológica, donde se respete primero a la persona. Perdón. Ya. Otra cosa importante con las personas con discapacidad visual es que es importante preguntarles si necesitan ayuda. No todas las personas cuando están queriendo cruzar la calle, ¿sí?, necesitan ayuda. Algunas quieren ser autónomas. Es decir, mira, te agradezco mucho, me quieres ayudar, pero déjeme, yo puedo solo. Entonces, por eso siempre es importante poder mostrar. Lo mismo con las ayudas. Yo, como digo en clase, cómo se toma la mano de una persona con discapacidad visual. Por lo general uno hace esto, y esto es error. Sí, usted tiene que ofrecer su mano, pero de esta manera. Mire, esta es la mano de ayuda y esta es la persona. De esta manera, para que lo pueda llegar, para que lo pueda acompañar. Los ejemplos y todas las acciones de estos temas, pues los vamos a revisar, como les digo, en clase. Permitir que la persona decida la mejor manera de ayudarla. Mira, cómo es decir que te ayude, si que te cruce la calle, que te ayude con el asiento. Él sabrá cómo es. Hay personas con discapacidad visual que utilizan perros guías. Hay algunos perros que son un poquito más idóneos para poder ayudar a las personas. Hay uno tipo raza pastor alemán. Hay otras razas que pueden ayudar. Mantener la calma en todo momento, seguir el protocolo de producción, mencionar las instrucciones en voz alta a las personas. Pero sobre todo mencionar las instrucciones cuando queremos ayudar a una persona con discapacidad visual. Es necesario mencionar las instrucciones claras. Por ejemplo, ¿en dónde queda el baño? Más adelantito, solemos decir. Entonces, más adelantito, para una persona que no puede ver, no me estás diciendo nada. Si me explico. Otro error que podemos decir, ¿dónde está el esfero? Ahí está. Ahí está. Eso no da ninguna información. ¿Sí me explico? Entonces, sobre todo que nosotros debemos ser lo más claro, lo más específicos posible. Ok, mira, en 3 pasos más te vas a encontrar una grada. Entonces, con estos criterios, ¿no? En 3 pasos más te vas a encontrar una grada. Tu pluma está del lado izquierdo, tu esfero está del lado izquierdo junto a tu computador. Entonces, son ya indicaciones un poquito más claras. Por favor, ten cuidado con la cocina, tengo algo que está hirviendo o que está helado. Entonces, estas cosas también van a funcionar para poder ayudar a estas personas. Bueno, las causas, y hay algunos factores que ya nosotros podemos ver. Esto lo vamos a ver después. Sí, estos son algunos de los, miren, algunas de las preguntas, un poco para que ustedes vean. Sí, como por ejemplo, miren aquí cómo está afectado, por ejemplo, el iris, cómo está afectado algunas partes del ojo que generan estos temas, ¿no? Las cataratas que nos producen un poco la opacidad de nuestros ojos para poder ver, y bueno, algunos temas como la fotofobia. Aquí hay definiciones importantes que por ahora esto prefiero mostrárselo en los próximos videos, porque quizás algunos tenemos fotofobia y no lo sabemos. ¿Sí? Hay algunos temas importantes que ustedes merecen incluso conocerlo de alguna manera. No sé si ustedes han notado cuando ustedes de repente duermen y ya tienen que levantarse en la mañanita, yo que sé, o de madrugada tienen que salir y cuando sus ojos como que no toleran esa luz tan intensa. Ok, ya poco a poco tienen que moverse y ya intentan despertar. Algo similar pasa
con los teléfonos, por ejemplo, con los teléfonos celulares, cuando lo tenemos expuesto a mucho brillo, o en las noches. ¿Sí? Usted está durmiendo y de repente un mensaje llega. Su teléfono tiene tanto brillo que produce fotofobia. Sí, le produce como que está, o a veces inconscientemente, no nos damos cuenta, pero producen entonces. Vamos a conversar muchísimo sobre todo del cuidado previo que tenemos que tener para el uso de aparatos electrónicos, dispositivos, etcétera, etcétera, porque ¿qué pasa también? Que la tecnología, si bien es muy importante, es muy buena. ¿Qué haríamos sin una lavadora, sin una secadora? ¿Qué haríamos sin estos instrumentos? ¿Qué haríamos sin un celular que nos permite comunicarnos con todo el mundo? Que está muy bien, pero ¿qué afectaciones negativas, por ejemplo, en el uso del celular nos está produciendo nuestros ojos? Y pongo más ejemplos que siempre lo suelo mencionar en mis clases, y es que visualícense ustedes hace 10, 15 años atrás, cuántos niños o niñas usaban lentes, por ejemplo. ¿Sí? Probablemente, voy a hablar por mí, probablemente muy pocos usaban lentes. Qué sé yo, en mi grado éramos unos 30, 35 estudiantes en promedio, y de esos 30, 35 durante toda mi vida, sobre todo primaria y secundaria, escuela y colegio, yo creo que por aula estarían usando tal vez 1, tal vez 2. No creo que llegarían a ni siquiera 5. Creo que por ahí de 1 a 3, para poner un estándar tampoco, ¿no? Un poco más real. Si ustedes hacen en estos momentos, ¿sí? En este mes y en este año, la misma comparación, se van a dar cuenta que el índice o el nivel de uso de ayudas técnicas, en este caso visuales o de lentes, es muy alto. Es decir, ya no son 3, si son 35, mínimamente 15, de 10 a 15 en promedio, usan lentes ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la exposición a la tecnología, aparatos electrónicos, nos ha ido pues disminuyendo nuestra capacidad de poder ver de manera natural, sino que cada vez más estamos necesitando ayudas técnicas para poder estar, porque la exposición nos hace muchísimo daño. En pandemia, por ejemplo, las personas que trabajan, etcétera, etcétera, es decir, pasábamos expuestos a una computadora durante mucho tiempo. Y actualmente también es así, pasamos expuestos a computadoras, a tareas, al celular, muchísimo tiempo. Y cuando dices, bueno, voy a descansar, lo que hace es prender la televisión. Y resulta que es lo mismo, ¿ok? Porque si deja uno, pero claro, está viendo otro. Entonces, toda esta, y cómo nosotros vamos a alimentar, también es importante que nosotros podamos ver, alimentar nuestros ojos, cuidar nuestros ojos, que eso es lo importante, sobre todo en nuestros niños, nuestras niñas, que necesitan ayuda. Estos temas se las muestro ahora como para que ustedes puedan tener, para que ustedes puedan ver la miopía, así, pero los objetos, como les decía, los objetos que están lejos no se ven, quizás más se ve un poco lo que están. Bueno, la detección sí, también lo vamos a mirar, vamos a conversar con ustedes, alguna detección de estos alumnos, cómo se ven, cómo están, signos de comportamientos en el aula, o sea, qué pasa cuando un niño, por ejemplo, está permanentemente con lagañas, qué está sucediendo, dónde podemos remitir, qué hacer, dónde buscar, y muchas cosas que un tipo de visión de alumnos con estudiantes con discapacidad. Todo esto también lo vamos a ver, lo vamos a compartir con ustedes. Quisiera regresar nuevamente a la plataforma. Entonces, toda esta información que yo les acabo de mostrar aquí está en este documento también. El documento que les mostraba de las afectaciones y las edades, eso también yo se los voy a mostrar, no se preocupen. Aquí hay un documento que dice necesidades educativas asociadas a la discapacidad visual. No sé si lo tengo por ahí descargado, pero también es importante aquí, por ejemplo, sugerencias oportunas para una detección. Es muy importante que nosotros podamos revisar esto, a qué debemos poner atención, por ejemplo, en nuestras aulas, cuando vemos que un niño puede tener esta condición, por ejemplo, que el bebé de su cuna u otro lugar en el que se encuentre no siga la luz, por ejemplo. Miren estas pautas que nos dan, juguetes u otros objetos con la mirada. Entonces, a veces el bebé está en su cuna y uno le muestra el objeto y resulta que no muestra o no sigue, por lo menos unos segundos, no muestra visión o interés con el objeto, ¿sí?
o que por ejemplo a veces estamos con una lucecita que alumbra o algo y él no sigue el objeto con la mirada, o a veces a nosotros mismos, al papá, a la mamá, no le sigue la mirada. Eso también es, por ejemplo, alguna de las cosas que se pueden ver. Que luego no estire los brazos al ver a su madre, padre, hermana. Normalmente cuando uno ve a su papá, como que depende de las circunstancias, pues como que se alegra, que lo quiere que los coge, o a veces los niños estiran los brazos para que los puedan ver. Bueno, hablar frente a él, gira su cabeza, poniendo atención a su oído, es decir, que como no ve, intenta que la información, como les decía, se le llegue por el oído. Entonces no se desplaza en busca de juguetes, muestra temor al caminar, o no se motiva a hacerlo cuando se inicia la marcha. En fin, aquí hay algunos detalles, algunos temas muy importantes que yo igual ya les voy a compartir, pero que si fuera importante que ustedes también puedan ir ya teniendo estas ideas claras, ¿no? Para que ustedes puedan hacer. Y luego también, así como están las dificultades, o fíjense en este documento muy importante, así como me está enseñando a identificar, ¿sí? Identificar posibles o probables problemas visuales, también me da estrategias. También me da estrategias para que yo pueda responder a niños con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad visual, ¿sí? Hay definiciones, hay que, por ejemplo, preparar el contexto, lo que les decía en el tema anterior, hacerlos conocer su comunidad, adaptar los instrumentos internos de manejo de información, orientar la posición, la relación positiva y natural de todos los miembros de la comunidad, fomentar la autonomía e independencia, brindando apoyo, desenvolvimiento en algunos lugares, en fin. Aquí nosotros podemos encontrar diferente información y finalmente pues también hay unos niños que necesitan braille. En la clase 3 o en el video 3 yo les voy a mostrar también algunas palabras o abecedario en braille que también es importante que ustedes lo puedan tener y sobre todo pueden aprender. El braille es un sistema de comunicación alternativo muy bueno que nos sirve, pero bueno, hay muchísimo que hablar y que ver sobre esto, que tendríamos que hacer muchos videos más para que ustedes puedan tener, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a tener estabilidad de muebles, otros elementos de la sala, la casa. Por ejemplo, dice, mira, para una persona con discapacidad visual no trates de moverle mucho. Yo sé que a veces queremos como que cambiar un poquito el ambiente de la casa, que está bien, no dice que no lo haga, sino que dice, mira, trata de no hacerlo mucho, por lo menos trata de mantener cierta estabilidad con objeto. O si quieres mover, pues no movamos mucho la cocina, que es un lugar de cuidado si se quiere, ¿sí? Porque se puede olvidar, se puede volver, etcétera. Entonces, estos lugares, ¿no? Mostrar. Y también lugares peligrosos, también existen lugares que a veces sí son un poquito más de temor, y qué sé yo, hay construcciones o edificaciones que son con demasiadas barreras de acceso para personas con discapacidad visual. Entonces, estos lugares sí incluso producen cierto temor. También hay, por ejemplo, sonidos o texturas dulces o agradables para las personas con discapacidad visual, y también sonidos y texturas desagradables para las personas con discapacidad visual, en este caso, que también es importante que nosotros podamos observar. Todo esto lo vamos a seguir viendo en próximos videos. Hay también algunos talleres que podemos hacer y que están aquí desarrollados, todos están desarrollados. Entonces fíjense entonces la importancia de este material que ustedes tienen y que comparto con ustedes para que ustedes puedan tener atención educativa en problemas visuales. Pues otro excelente texto que ustedes pueden tener. Sí, me parece que este es el texto que les acababa de compartir. No, ok, este también es importante, este también lo pueden revisar. Sí, es muy bueno. Y viene a hablar básicamente lo que les estaba comentando anteriormente. Eso, y bueno, aquí tenemos estadísticas de personas con discapacidad visual en el Ecuador. Yo creo que en algún momento les he comentado que en el Ecuador existen más o menos 480.000 personas con discapacidad registradas formalmente. Y personas con discapacidad visual en nuestro país existen 55.478 personas registradas formalmente. Entonces fíjense cuál es la cantidad. Obviamente aquí esta población está entre adultos, niños, población ya adulta. Y bueno, cuántos están en nuestros centros educativos esperando y necesitando el apoyo, la ayuda de ustedes y las estrategias que ustedes les puedan brindar
para poder atender y para poder desarrollar en estos niños, en estos niños, una verdadera educación de calidad. Esto lo podemos igual ver en la clase. Vemos la estadística de personas con discapacidad, por ejemplo, en las provincias de cada uno de ustedes, los lugares de vivienda de donde ustedes están, o las ciudades, perdón, donde ustedes están, cuántas personas con discapacidad. Estas 55.000 se distribuyen en todo el Ecuador. Cuántas están en la provincia de Pichincha, cuántas en la provincia del Guaya, en Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Galápagos, en fin, todas las provincias, cuántas personas están pues por cada una de ellas. Esta información es importante que ustedes conozcan. Esta información debemos saberla, debemos conocerla, porque sin duda nos dará mayor criterio para entender la magnitud, y sobre todo que aunque hay muchas personas, yo también haría otra estadística, manera de reflexión. ¿Cuántos profesores están preparados para dar respuesta a estos niños? Y yo entiendo que ustedes seguro que sí, con esta clase, con esta materia, pues van a estar muy preparados para poder atender, para poder dar respuesta efectiva, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas visuales, de las personas con discapacidad visual y de sus familias, y por lo tanto también de la sociedad. Eso, estimados estudiantes, tenemos entonces aquí la información, los temas, los foros, los glosarios, que es importante que revisen, y bueno, al final también hay una pequeña evaluación de esta unidad. Entonces, como pueden ver, como pueden notar, existe muchísima información. Yo los quiero motivar, los quiero invitar a que podamos juntos construir este aprendizaje de esta materia. Invito a que puedan estar conmigo en la próxima clase para poder seguir dialogando, atender sus preguntas, sus inquietudes y todas las dudas que ustedes tengan en relación a esta materia. Hay muchas palabras técnicas, las enfermedades de tipos visuales tienen muchos nombres, quizás un poco complejos, pero que en el camino los podemos ir entendiendo, los vamos a ir aprendiendo juntos. Así que nada, creo que el viaje por esta materia va a ser muy agradable de mi parte, y espero pues, bueno, contar también con el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias, que el Dios de la vida le bendiga, que tengan buena noche.